Rafael Hipólito Mejías Domínguez nació el 22 de febrero de 1941 en Gurabo. Es un ingeniero, agrónomo y político dominicano. Fue presidente de la República Dominicana en el periodo 2000-2004. Durante su gobierno, el país fue afectado por una de las peores crisis económicas en su historia, generada por la quiebra de 3 bancos comerciales importantes del país y las consecuentes medidas tomadas para enfrentar la crisis, lo que generó un deterioro progresivo de los indicadores económicos del país, que trajo como consecuencias altas tasas de inflación, devaluación de la moneda y aumento de la pobreza local a partir de 2003. En las elecciones presidenciales de 2004 se postuló para un segundo mandato consecutivo como candidato del Partido Revolucionario Dominicano, pero fue derrotado por Leonel Fernández del Partido de la Liberación Dominicana. En un tercer intento, Mejía se postuló por la presidencia del país en las elecciones presidenciales de 2012, siendo vencido por Danilo Medina del Partido de la Liberación Dominicana. El gobierno del presidente Mejía se caracterizó por ser un gobierno que actuó con responsabilidad ante la población, haciéndole frente a todas las crisis nacionales e internacionales, tales como la crisis mundial económica, que mantuvo estable la moneda por 2 años y medio, hasta que se descubrió el fraude bancario más grande en proporción de la historia iberoamericana, fraude que había comenzado en el gobierno anterior de Leonel Fernández. En el gobierno de Mejía se aprobaron varios proyectos de ley que se concibieron para el beneficio de las clases necesitadas. Entre los más notables están la Ley de Seguridad Social, el Código Monetario y Financiero, la Ley de Lavado de Activos, entre otros. Mejía ayudó a los pequeños productores agrícolas y pequeños empresarios. Hizo activas políticas de reparación de viviendas, construcciones de calles, cañadas, aceras, caminos vecinales, instalaciones, entre otros. Subsidió a familias pobres cuyos hijos asistían a la escuela. Se preocupó tanto por la educación que le dio el mayor % de PBI de la historia. Además, cabe mencionar que al gobierno del presidente Mejía le tocó negociar el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. Mejía recibió un apoyo considerable de la población durante los 2 primeros años de su mandato, lo que causó que su partido ganara las elecciones congresionales y municipales, tomando prácticamente el control del Senado con 29 de los 32 senadores. Durante su gobierno fueron aprobados varios proyectos de ley, tales como la Ley de Seguridad Social, el Código Monetario y Financiero, la Ley de Lavado de Activos, entre otros. También se celebraron los Juegos Panamericanos de 2003. Mejía trató de distribuir los recursos y servicios gubernamentales a miles de pequeñas comunidades rurales dispersas en todo el país, en vez de concentrarse en las grandes ciudades. Estableció en el país el primer tipo de seguridad social del sistema de jubilación y creó un impuesto fijo de 1.5% para ayudar a la recaudación del gobierno. En su periodo de gobierno hubo un incremento de los viajes ilegales a Puerto Rico debido a la inflación que produjo la quiebra de bancos. Medidas económicas y sociales. Presentar un paquete de reformas fiscales y tributarias. Promulgación de la Ley 183-02 sobre el Código Monetario y Financiero en el 2002. El aumento del endeudamiento externo mediante emisión de bonos soberanos. Promulgación de la Ley General de Salud 4201. La Ley del Sistema Nacional de Seguridad Social 8701. Se creó el Gabinete de Política Social mediante el Decreto número 2801. Se hicieron grandes inversiones en carreteras, puentes y acueductos en las provincias del interior del país en los primeros años de su gobierno. Medidas políticas. El establecimiento de un anticipo de 1.5% sobre las ventas brutas, el aumento del ITEVIS de 8 a un 12% y un 6% a la publicidad, la flotación de los combustibles, el aumento de la electricidad, amplio beneficio en educación como el aumento del desayuno escolar,
becas para los maestros y también se desarrolló un sistema de asistencia médica en los centros educativos. También cabe destacar la creación de las nuevas secretarías, como la Secretaría de la Juventud, que ésta conducía programas y políticos dirigidos hacia la juventud, la Secretaría de Cultura, para conducir política cultural del país, Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, responsables esta de coordinar las políticas de protección al medio ambiente y los recursos naturales. Crisis bancarias y repercusiones económicas. Durante el mandato de Mejía, el segundo banco privado comercial más grande del país, llamado Baniter, quebró debido a la malversación de fondos desde sus propietarios ejecutivos y la complicidad política que hubo en el largo tiempo que duró el fraude desde el año 1995. A pesar de la estabilidad macroeconómica que se verificó durante los 2 primeros años de su gobierno, el descubrimiento del fraude bancario, el más grande de la historia moderna de la banca dominicana, aunado a factores sociológicos y especulativos, dieron al traste con la estabilidad de la tasa de cambio, la cual se elevó en aproximadamente un 150%, aumentando desde 18 pesos por un dólar a cerca de 50 pesos por un dólar en el año 2004. Entre 2003 y 2004, debido a la magnitud de la crisis cuyo costo superaba el presupuesto de la nación, así como la posibilidad del contagio a toda la banca, se creó un efecto que dominó y que conllevó el aumento de los productos de primera necesidad, incluidos los derivados del petróleo. Los efectos de la crisis económica mundial se agudizaron más por la quiebra de 3 entidades bancarias, cuyos ahorrantes fueron protegidos por el gobierno, quien finalizó esta situación como efecto colateral. El salvataje bancario fue de aproximadamente 800.000 ahorrantes por parte del gobierno. Algunos sectores cuestionaron dicho salvataje aduciendo que no se hizo apegado a la ley monetaria, la cual establecía un tope de $500,000 de pesos dominicanos por ahorrante para el salvataje, lo cual no fue observado. Esto provocó una fuerte crisis económica acompañada de salidas de capitales, inestabilidad que llevó a la quiebra a muchas empresas. Algunos defensores de Mejía aseguraron que esas medidas por igual evitaron que la República Dominicana afrontara la situación que vivió Argentina hacia el año 2001, tras el congelamiento de los depósitos bancarios. Por otra parte, durante su administración se sometió a la justicia a los dueños de los bancos quebrados, siendo estos condenados por los tribunales del país. También se sometieron al Congreso de la República y fueron aprobados durante su mandato leyes que inducieron la supervisión bancaria y estableciendo la responsabilidad de salvataje bancario sobre los accionistas de las entidades financieras, cosas que no contemplaba la ley hasta el momento de ocurrir los fraudes. Durante el periodo del gobierno de Mejía, 2000-2004, los sectores productivos exhibieron desarrollo, se construyeron obras en toda la geografía nacional y hubo una oferta de alimentos baratos a través del INESPRE. La energía eléctrica, la gasolina y el gas propano se expedía a bajos precios. En ese gobierno se implementaron políticas efectivas de combate al desempleo y a la pobreza, cuyas tasas disminuyeron, al tiempo que se tomaron medidas que hicieron mejorar la calidad de los sectores educativos, salud y energía. En la administración del presidente Mejía se prohibió, mediante decreto, la duplicación de cargos en una misma persona, la nómina pública fue reducida e imperó la austeridad en todos los órganos estatales, tanto en los centralizados como en los descentralizados. Modificación de la Constitución. Siendo presidente del país y con su partido político como mayoría en el Congreso, se reformuló la Constitución de la República Dominicana para reintroducir la reelección presidencial con el modelo americano de 2 periodos únicos. La reelección consecutiva había sido abolida en la reforma constitucional en 1994 para dar paso a la intermitente con un periodo de por medio. Dado el lenguaje usado en el texto, se interpretó que ésta solo permitiría postulación y nunca jamás, lo cual aparentemente había puesto fin a la carrera de Mejía post 2004 al no reelecto.
Por una posterior reforma en el gobierno de Leonel Fernández, volvió el texto de 1994 de la reelección intermitente, permitiéndole a Hipólito presentar candidaturas futuras. La campaña de Mejía se basó en apelar al sentimiento humilde y patriótico, sobre todo el del campesino dominicano, en una atmósfera donde el gobierno del Partido de la Liberación Dominicana, saliente, era calificado de comezolo y corrupto por sus detractores y aprovechando la coyuntura. Mejía, junto a su candidata a la vicepresidencia, Milagros Ortiz Bosch, convencieron al electorado mediante un programa para mejorar la salud, educación, servicios sociales y aumento de la seguridad ciudadana. Derrotaron a sus contrincantes con un 49.87% de los votos. Sus principales oponentes fueron Danilo Medina, Partido de la Liberación Dominicana, y Joaquín Balaguer, Partido Reformista Social Cristiano, quienes obtuvieron el 24.94% y el 24.65% de los votos, respectivamente. De acuerdo con las leyes dominicanas, era necesaria una segunda vuelta entre Mejía y Medina, ya que no se había alcanzado el 50% más 1. Las actuales reglas electorales dominicanas requieren un 50 más 1 de los votos para ganar. Sin embargo, Medina se retiró de la contienda electoral de acuerdo a sus declaraciones en una rueda de prensa, para perseverar la paz y la tranquilidad en el país. Además, se indicó que uno de los factores que influenciaron su decisión fue Balaguer. Descartó su apoyo en una segunda vuelta y reconoció